Cuando no era más que un niño, tendría yo 12, 13 años a lo sumo, me acuerdo que empecé a bichear YouTube por primera vez y como no podía ser de otra manera, pues empecé a ver vídeos de coches. Y un día de esos, de repente voy y me cruzo con el Maserati Gran Turismo. Quedé perdidamente enamorado de ese coche hasta el punto de que me convencí a mí mismo que de mayor iba a tener uno. Ingenuo de mí, no sabía todavía lo difícil que era hacer dinero. Aún así, yo creo que si echase 16 años la vista atrás y cogiese a ese Antonio Contreras y le dijese que hoy iba a estar probando uno de esos coches de sus sueños, como es el Gran Turismo, es el Gran Cabrio, no es exactamente el Gran Turismo, pero mejor todavía, yo creo que no se lo creería. Sí, es verdad, no lo tengo en mi garaje, voy a tener que devolverlo, ojalá tuviese el dinero, pero hoy puedo decirle a ese niño de 13 años que está cumpliendo sus sueños. Señoras y señores, bienvenidos a Sur al Volante. Hoy os traigo el Maserati Gran Turismo Cabrio Trofeo. Gran Turismo no, Gran Cabrio. A nivel de diseño, este coche es impresionante, lo mires por donde lo mires. Vamos a empezar por sus medidas que dejan patente la pedazo de escultura que tenemos hoy aquí. Tenemos un coche que se nos va a los 4.966 milímetros de largo, es un coche gigante, para que os hagáis una idea, mide prácticamente lo mismo que la Ford Ranger que os traía hace nada, es un coche gigante para ser un cabrio. Tenemos un ancho de vías de 1.959 milímetros, es súper ancho, también una distancia entre ejes de 2.929 milímetros. Esta distancia entre ejes tan grande nos facilita dos cosas. Por un lado, tenemos muy buena habitabilidad, tanto en las plazas delanteras como en las traseras. Las traseras aquí también son utilizables y además hace que sea un vehículo muy aplomado, menos reactivo. No te genera esas sensaciones de superdeportivo ni muchísimo menos, porque este coche, como su nombre indica, es un Gran Turismo. No es exactamente lo mismo. Y también tenemos un alto de 1.365 milímetros. Entrando ya en juego de formas, pues en la delantera, es un vehículo que claramente es un Gran Turismo, un Gran Cabrio en este caso, es diferente a su hermano de antes, a su predecesor, pero aún así es un coche que respeta completamente ese lenguaje de diseño y al mismo tiempo bebe el lenguaje de diseño del MC20. Lo vemos, por ejemplo, en estas ópticas delanteras que son prácticamente calcadas a la del superdeportivo de Maserati. En la parte delantera, como os comentaba, las ópticas, también tenemos unos hombros marcados, no, lo siguiente, supermarcados, un capó gigante y la típica parrilla del tridente propia de Maserati. Este coche viene con matrícula italiana y es que viene de rodar una película, porque otra cosa no, pero este coche es de película. Se sigue respetando el triple orificio que utilizan todos los Maseratis, aunque en esta ocasión la verdad que no sé si en alguna que otra ocasión han sido funcionales, aquí no lo son. Otra cosa que no os he comentado, el capó, aquí no se llama capó, es un semicapó y un semicofango. ¿Por qué? Porque un capó lo único que hace es levantar la parte que esconde el motor y un cofango también se lleva el guardabarros y el paragolpes delantero. Este capó, cofango, semicofango, llamémoslo como queráis, no se lleva el paragolpes, pero sí que se lleva el guardabarros. Y en la parte trasera tenemos el maletero terminado en una pequeña suerte de alerón cola de pato, unos pilotos traseros que desde mi punto de vista son muy fieles a la generación anterior, pero modernizados, 4 salidas de escape terminadas en metal, auténticas de verdad, de donde sale el rugido de su V6 Nettuno, del que os hablaré un poquito más adelante, y un difusor ni demasiado pequeño ni demasiado grande, pero que es funcional. Poquita fibra de carbono, tenemos un poquito de fibra de carbono en los aletines traseros y poquito más. Es un coche que aún así, aunque sea sencillo en su trasera, se ve muy gordo y como para no verse gordo si es que mide casi 2 metros de ancho. Maletero. Aquí es donde yo tengo más sentimientos encontrados con este coche, no por nada, sino porque recordemos que estamos ante un Gran Turismo, un vehículo pensado realmente pues para viajar por toda Europa tranquilamente con tu pareja, y el maletero en el caso del Gran Cabrio pues yo creo que se queda un poquito justo, son 172 litros y 131 litros si le quitamos la capota, ya que tenemos que bajar esta solapa de aquí, si no, no nos deja descapotarlo y se nos queda en 131. El Gran Turismo normal se nos quedan 310 litros, que no es que sea una super medida, pero ya sí que es medida más que suficiente para que viajen dos personas. 172 litros y más 131
pues hombre, dependiendo de lo que lleves, puedes viajar con él. También tienes los asientos traseros que los puedes utilizar para dejar cosas, pero sí que creo que se antoja demasiado escueto para hacer un viaje. Y si nos vamos a las plazas traseras, a diferencia de muchos de sus rivales, aquí sí que tenemos unas traseras utilizables. A ver, si el piloto mide 1,90 m y tú también, pues no vais a entrar ninguno de los dos. Pero con una estatura media de 1,80 m o así, yo por ejemplo mido 1,70 m y el asiento colocado en mi posición me deja espacio de sobra para las rodillas y de verdad que viajo aquí muy cómodo. Tenemos salidas de aireación, una única salida, 2 posavasos y además 2 tomas USB, una de tipo A y una de tipo C. La calidad aquí detrás, evidentemente en un coche de esta pasta, pues no difiere con la calidad de delante, está todo, absolutamente todo forrado en cuero. Tenemos también altavoces para el sistema de sonido, muy utilizable. De verdad te digo que aquí, si no fuese por el espacio del maletero, podrían viajar 4 personas. Y si nos venimos a las plazas delanteras, aquí sí que sí, porque el Gran Turismo anterior era precioso, la verdad, y este también lo es, pero dentro, cómo se le notaban los años a ese coche, y es que la antigua generación del Gran Turismo, Gran Cabrio en este caso, salió en 2007 y se estuvo produciendo hasta 2019. Un coche que salió en 2007, en 2019, no es que se viese desfasado, es que estaba hiper mega desfasado. Ese coche necesitaba una renovación absoluta y se la han dado y lo han hecho de una manera excelente. El interior de este coche, por calidad de materiales, por calidad de construcción y por nivel tecnológico, ahora sí, no tiene absolutamente nada que ver con la generación anterior ni nada que envidiarle a sus rivales. Tenemos un cuadro de instrumentos totalmente digital y también una doble pantalla central, la de infoentretenimiento que funciona a las mil maravillas y también una pantalla aquí abajo que nos permite controlar distintas funciones del vehículo como la climatización, pero también, vamos a darle un toque de encendido, también podemos controlar la temperatura de los asientos, la bufanda de aire caliente por si vivimos en un sitio, en Málaga no la vas a usar mucho, pero si vives por el norte pues sí que la vas a usar, en sitios fríos se nota muchísimo, viene genial, puedes ir descapotado que con la bufanda de aire caliente no vas a pasar frío, es un invento genial. Para descapotar el coche también lo tenemos aquí, controlar luces ambientes, el reloj del cual os hablaré ahora un poquito más adelante porque eso os lo quiero enseñar ya que este reloj de aquí también es digital y a muchos les puede parecer un pifostio, pero yo te digo que a mí me encanta, ojalá lo aplicasen muchísimas más marcas esto de poner este reloj digital porque ya veréis la de opciones que ofreces y lo que mola. Vamos a coger el móvil y os enseño un poquito mejor cómo funciona esta pantalla de infoentretenimiento, pero antes deja que termine de hablarte de este interior y te diga algunas cosas que no me gustan. Lo primero y lo principal que no me gusta nada es el selector de las marchas. De verdad, no es porque sea poco ergonómico, que también no es muy intuitivo tener que estar dándole estos botones cuando tienes que maniobrar, por ejemplo, para adelante, para atrás. Es porque creo que no casa con la filosofía de este coche, es un coche súper lujoso y estos botones de aquí me chirrían. Aquí un pomo normal creo que se sentiría, pues eso, mucho más en sintonía con lo que es este vehículo. Otra cosa que no me termina de convencer son los botones del volante. No son ápticos, son físicos, eso me encanta, pero la utilización del negro piano pues hace que se ensucien mucho y que no se vean en sintonía con el resto del vehículo, que está bien terminado. No, lo siguiente, alcántara en el techo, en los pilares, cuero por absolutamente todas partes, incluso en la parte baja de los paneles de las puertas. Pero estos botones de repente te lo encuentras ahí y chirría, si fuesen de aluminio sería genial. Y luego también los cinturones. Me gustaría tener un sistema, los sistemas estos que te acercan el cinturón, porque yo por ejemplo que mido 1,70 m y me tengo que echar el asiento muy para adelante, pues para cogerlo me queda muy lejos, tengo que echar muy para atrás el brazo. Son minucias, pero bueno. Y ahora sí que sí, voy a enseñaros cómo funciona este sistema de infoentretenimiento, que yo creo que realmente es la gran novedad en este interior, porque los buenos cueros y los buenos materiales, no tanto la calidad de construcción, sí que lo teníamos en la generación anterior. Vale, pues aquí tenéis la doble pantalla central de la que os hablaba y aquí abajo, pues como os comentaba, podemos controlar multitud de funciones. Por ejemplo,
la calefacción o el ventilado de los asientos. También podemos poner o quitar la capota, que tarda, si no me falla la memoria, eran 14 segundos y medio en quitarse y 15 y medio en ponerse. Las luces ambiente, que de noche quedan muy bien porque los sistemas de sonido Sonus Faber queda iluminado y, por cierto, suenan increíbles para tratarse de un cabrio. Es increíble lo bien que suena el sistema de sonido. Aquí la bufanda de calor, como os comentaba, y una función que a mí me ha encantado, que es esta de aquí, el reloj. Este reloj es digital y podemos configurar los distintos diseños que queremos en él, pero es que también podemos ponerle algunos detalles que molan muchísimo, como por ejemplo pedales, donde podemos ver la fuerza que estamos haciendo en el pedal de freno o en el acelerador, una brújula y un medidor de fuerzas G. Me encanta esto y ojalá lo aplicasen muchísimas otras marcas. De los modos de conducción os hablaré ahora en un momentito, pero sí os comento que tenemos mandos satélites aquí para elegir los modos de conducción y para elegir también la dureza de la suspensión, y aquí para encender el coche. Y aquí tenéis la pantalla, el cuadro de instrumentos completamente digital, que yo he de decir que me gusta, lo reconozco, me gusta mucho, por mucho que sea digital. 24,4 litros a los 100. Si te importa el consumo, este coche no está hecho para ti, ya te lo adelanto, porque traga mucho. El homologado es bastante inferior, ahora os hablo de él, pero en cuanto le pisas, pues como te puedes imaginar, pues se disparan muchísimos. Tenemos un cuadro de instrumentos muy configurable, podemos cambiar mucho la información que tenemos aquí, y también podemos cambiar el diseño del propio cuadro de instrumentos. Si no me falla la memoria, era aquí. Podemos utilizar pues distintos diseños para el cuadro de instrumentos, aunque para mí el mejor con diferencia es el clásico. Y ahora sí que sí, vámonos a la joya de la corona de este coche, que es su corazón, un V6 Nettuno, el mismo que utiliza el Maserati MC20, aunque aquí es un poquito más dócil, está más domesticado. Montado en el Gran Cabrio Trofeo, genera 550 caballos a 6.500 vueltas y 650 Nm de par a 3.000 vueltas. Me vas a permitir que, como de costumbre, tire de chuletas, que son muchos datos. También tiene algunas diferencias, esos 80 caballos que se pierden en el camino no son casualidad. Tiene puesta una centralita que no es tan radical y utiliza cárter húmedo, no utiliza cárter seco, como sí que utiliza el MC20. Realmente en este coche yo creo que el cárter seco tampoco tiene mucho sentido, porque las fuerzas G que utiliza este coche, tanto en curvas, en aceleraciones, frenadas, no es que el coche no sea radical, sino que su comportamiento no está tan pensado para que lo utilices de manera radical. Así que yo creo que el cárter húmedo aquí tiene sentido. ¿Qué más os puedo contar? Es el V6 colocado en posición delantera central, es decir, el motor queda detrás del eje delantero. Para conseguirlo han utilizado un montón de soluciones, como por ejemplo la cremallera de dirección. La cremallera de dirección está colocada delante del motor, no detrás. Soluciones que han utilizado para mejorar todo lo posible el centro de gravedad y hacer que este coche sea un motor central delantero. Según ciclo WLTP, bueno, cifras de potencia, que esos 550 caballos a lo mejor te parecen poco para un coche que se va a los 1.970 kilos, no es precisamente ligero, pero es que hace el 0 a 100 en 3,6 segundos y alcanza una punta de 316 km por hora. No sé qué persona en su sano juicio necesita más potencia. Yo creo que todo aquello que pase los 500 caballos ya es irracional, totalmente irracional. No necesitas más potencia de lo que tiene este coche. Ciclo WLTP, consumo mixto medio, 10,4 litros. Por aquí, tururú, que te vi. ¿Cómo vas a hacer 10,4 litros teniendo semejante motorazo debajo del capó? Hay que estar psicópata para intentar sacarte esas cifras, porque este coche está para usarlo, divertirte, y a mí ahora mismo pues me marca 24 litros a los 100 kilómetros. No te digo que sea su consumo medio, ese es su consumo medio disfrutándolo. Evidentemente por autovía pues vas a bajar esa media, pero tampoco vas a hacer 10 litros a los 100. Y eso que este motor tiene sistema de desconexión de cilindros, es, como os digo, mucho más dócil, más suave de lo que es el V6 Nettuno colocado
en el MC20, por ejemplo. Tenemos un depósito de gasolina de 70 litros, lo cual hace que nos podamos olvidar de estar pisando la gasolinera en todo momento, a no ser que seamos unos auténticos fieras con el pie del acelerador. Y la relación de compresión es de 11:1. Está ahí jugando en el límite para echarle 98, pero el fabricante te dice que con 95 es suficiente. Y si el fabricante te dice que con 95 es suficiente, yo personalmente no le echaría 98 ni aunque me sobrase la pasta, porque si el fabricante te lo recomienda es porque es suficiente. No necesitas darle 98 al coche para que beba, que ya bebe suficiente. Todo se ha dicho. El motor también tiene una caja de cambios, bien asociada a una caja de cambios distinta a la del MC20. Mientras que el MC20 tiene un doble embrague, este coche ha optado por una ZF, sí, un convertidor de par de 7 relaciones que envía la fuerza a los dos ejes, a las 4 ruedas. Esta tracción a las 4 ruedas y no puedes desconectar el eje delantero. A mí ese detalle no me termina de encantar, pero entiendo que funciona muy bien con la filosofía de este coche, que no es precisamente el radicalismo ni muchísimo menos. Paralelogramo deformable delante y también detrás, suspensión neumática en ambos ejes, algo súper útil cuando utilizas el vehículo por ciudad, ya que puedes subir la altura mínima del coche y despreocuparte por esos bordillos, siempre y cuando vayas por debajo de 50 km por hora. En cuanto superes esa cifra, el coche se baja solo por cuestiones dinámicas. Y luego tenemos discos ventilados tanto delante como detrás, de 380 milímetros y 350 milímetros. Las llantas tampoco tienen las mismas medidas, vaya pedazo de neumático lleva este coche. 21 pulgadas de llanta detrás y 20 pulgadas de llanta delante, y el neumático es una barbaridad, 2,95 detrás, es un pedazo de neumático. Cambiarle las 4 ruedas a este coche, bueno, pues tiene que valer un dinerillo. Y poquito más que contaros. Sistema también que utiliza Maserati, y utiliza un sistema curioso de inyección, ya que utiliza tanto inyección directa como inyección indirecta. Cuenta con una cámara de precombustión y le permite hacer pues, bueno, ese doble sistema de inyección directa e indirecta. Poquito más que contaros. Vamos a ponernos al volante, ya sí que sí, menos mal, y os cuento pues qué tal se comporta este Maserati Gran Cabrio Trofeo, que yo, por cierto, por mucho que tengamos por arriba, y te lo voy a poner entre comillas, el Folgore, para mí a comprar es el Trofeo, porque ese Folgore es que es eléctrico, que sí, que tendrá más de 700 caballos, pero es que yo ya te he dicho que más de 500 caballos me parece irracional en un coche, y un coche así tiene que ser gasolina. Esto es etiqueta C, nada de hibridación por ninguna parte, y así es como tiene que ser un coche de estas características. Lo siento mucho desde mi punto de vista. Probablemente pruebe el Folgore y me flipe también, pero estoy seguro que si pruebo los dos, me quedo con esto. Y ya al volante del Maserati Gran Cabrio Trofeo, qué máquina, mamma mía. Por supuesto descapotable. Luego comprobaré si me estáis escuchando bien, y si no lo estáis haciendo, lo grabo de nuevo, pero es que este coche se tiene que disfrutar en descapotable. Que lejos de lo que la gente se piensa, la mejor época para disfrutar un descapotable no es verano ni de lejos. Te diría que es primavera, y después otoño e invierno. Verano es cuando menos se disfruta un descapotable, porque te cueces. Ahora mismo, por ejemplo, que estamos ya a finales de octubre, me parece una fecha idónea para disfrutar de este coche aquí en Málaga. Es perfecto, de verdad. Es para ir con la capota quitada, hasta para ir a comprar el pan. Porque otra cosa no, pero este coche te lo puedes llevar a comprar el pan, siempre y cuando sepas que te va a mirar todo Cristo. Pero es un coche muy utilizable, muy daily, y ahí es donde más me ha sorprendido este Maserati Gran Cabrio. Y es que, a pesar de ser un Maserati, tener ese ADN Maserati, pues que da patente en el motor, en la puesta a punto de la dirección, en la puesta a punto del sonido. Es un coche utilizable, es un coche muy dócil, está muy bien domado. Es un coche súper rápido, este motor empuja una auténtica barbaridad, y por mucho que eche de menos el sonido del V8, te diría que este empuja más, y el V6 también suena de maravilla. Ahora le meteré un pisotón para que veáis cómo petardea, no, cómo se tira pedos, por decirlo de alguna manera, cuando subes de marcha a altas revoluciones. Pero ya os digo, es un coche muy utilizable. No es
Es rápido, pero no es crítico en absoluto. A diferencia del MC20, que tenía sus 630 caballos enviados al eje trasero, que bueno, pues por comportamiento en general era un vehículo crítico, que te bajabas de él y era como, uff, me la he jugado. Aquí no tienes esa sensación. Aquí da igual que te acabas de sacar el carné, hombre, no es el coche que me compraría con el carné recién sacado, con 550 caballos, pero es que lo puede llevar cualquiera, de verdad. Corre una auténtica barbaridad, se mueve que no tiene sentido, el coche va sobre raíles, pero es muy noble, esa tracción a las 4 ruedas y esa puesta a punto más suave y menos radical que ha querido plasmar Maserati en este Gran Cabrio, y con razón, porque estamos ante un GT, pues lo hace un vehículo muy utilizable en el día a día. Y bueno, ya vamos paso por paso. Por cierto, lo que más me sorprende cuando me subo al coche de primeras es ese olor a cuero auténtico que desprende el coche y que ya te haces a la idea de la pedazo de máquina en la que te encuentras. La pedalera completamente en aluminio, por supuesto que sí, y aquí no tenemos ninguna clase de hibridación, y eso se nota en el pedal de freno. El tacto de los pedales es exquisito, exquisito. Sí es cierto que esta unidad en concreto, con estos casi 11.000 kilómetros que tiene, ha recibido mucha tralla, porque los frenos tienen las pastillas algo cristalizadas y chirría mucho. Aún así, frena increíble. No es el coche que yo me compraría para darme una tanda de circuito, porque no es la filosofía, el espíritu de este coche. Este coche se disfruta mucho más donde yo me encuentro ahora mismo, que es en una buena carretera de montañas. Pero si te lo quieres meter en circuito, vas sobrado por potencia, vas sobrado por chasis y también vas sobrado por frenada. A lo mejor acabas fatigándola si le metes muchísima caña, pero te puedes meter en circuito y te lo vas a pasar pipa, pipa con él. La dirección también me ha sorprendido mucho. Tenemos aquí unos ciclistas, los vamos a pasar. Qué sonido, por Dios. Es una auténtica maravilla de coche. La dirección me ha sorprendido, pues bueno, porque casa muy bien con la filosofía esta que te estoy diciendo, de vehículo potente, rudo pero tranquilo. Una bestia dormida, por decirlo de alguna manera, que cuando pisas hundes el pie en el acelerador, la despiertas. Es una dirección suave, incluso en su modo Sport es blandita. Para que te hagas una idea, la dirección de la Abarth es mucho más dura que esta. Está afilada, bien afilada, no necesitas quitar las dos manos del volante a no ser que la curva ya empiece a estar bien cerradita, y aún así no es exagerada, no es crítica, por decirlo de alguna manera. No es un cuchillo hiper mega afilado, sino que busca esa conjunción entre lo afilado que tiene que ser un Maserati, que te inspire esa deportividad que tiene el coche, pero sin llegar a ser un cuchillo, porque es un vehículo con el que irte de viaje, hacerte 1000 kilómetros de una sentada. Y eso me lleva a otro punto, que son los asientos. Qué maravilla de asientos, el mullido que tienen, cómo te agarran el cuerpo en el lateral, el cuero, el tacto que tiene ese cuero, es un asiento de sobresaliente. Están calefactados, están ventilados, tenemos bufanda de calor en el cuello por si queremos ir descapotados en invierno, que yo te lo recomiendo. Si nunca has tenido un descapotable, cuando te lo compres, ve descapotado en invierno. Ya me darás la razón de que es 1000 veces mejor en invierno que en verano. El motor, cuando lo quieres utilizar tranquilo, es un motor súper suave, sigue teniendo ese gorgoteo, incluso en modo GT, que lo hace pues bueno, delicioso de utilizar, incluso a bajas revoluciones, aunque cuando metes el modo Sport ya se abre la válvula y es aún más bonito el sonido. Yo lo llevo en modo Sport el 95% del tiempo, la verdad. Modo Corsa ya desactiva los controles de estabilidad, y ahí ya pues el coche me parece que para utilizarlo fuera de circuito a lo mejor es un poquito más cuestionable, porque son 550 caballos al fin y al cabo. Pero bueno, que me voy por las ramas. Es un vehículo súper utilizable, muy dócil y muy tranquilo si tú eres tranquilo con el pie, y lo puedes utilizar en tu día a día, porque es que es hiper confortable. Además tenemos una suspensión neumática, que ese apartado yo te diría que es de lo mejor que tiene el coche, dejando de lado el motor, evidentemente, porque eso es la joya de la corona. Qué pedazo de motor se ha marcado Maserati con este Nettuno. Y cuando lo subes de vuelta, pues tienes un coche que empuja una barbaridad. A ver si vamos a una rectilla y le meto un poquito de gas para que veáis la pedorreta que se tira
cuando subes marcha. Madre mía, cómo empuja este coche. Más potencia es totalmente irracional. La suspensión es una auténtica maravilla, es neumática tanto en el eje delantero como en el eje trasero, lo cual te permite elevar la carrocería por debajo de 50 km por hora y lo hace muy utilizable, que no te tengas que estar preocupando por bordillos, badenes constantemente en el uso urbano. Son casi 5 metros de largo, vas muy pegadito al suelo y no es el vehículo pues más cómodo, por decirlo de alguna manera, por tema de visibilidad. A lo mejor, si bien es cierto que la visibilidad es muy buena, casi en todos sus ángulos, es verdad que con la capota puesta la luneta trasera se me queda algo escasa, pero quitando ese detalle la visibilidad es muy buena. Súper utilizable, es muy blandita, incluso en su modo Sport lo filtra todo y sin embargo no deja que el coche balancee nada en absoluto. Es de las mejores suspensiones, te lo digo de corazón, puede ser top 3 mejores suspensiones que he probado hasta la fecha. Es hiper confortable y al mismo tiempo firme. O sea, no sé cómo lo han hecho, que tiene ese primer trayecto en el que el vehículo digiere todo para que te sea muy cómodo, pero a la mínima que pasas ese trayecto, la suspensión se endurece y no deja que el coche balancee lo más mínimo. Tenemos dos niveles de dureza, incluso en su nivel más duro la suspensión es muy confortable, de verdad, es que no necesitas quitarle la suspensión dura, pero bueno, si quieres llevarla aún más blandita, que sepas que en el modo Sport también puedes configurar para tener la suspensión blanda. El motor no desfoga, puedes subirlo, llevarlo hasta el corte de revoluciones, que como tienes esa potencia máxima a 6.500 revoluciones, el coche estira, 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 te permite disfrutar todo el rango de revoluciones, corta de hecho a 6.500. En una carretera de montañas como esta, es una auténtica golosina, porque puedes ir lento, por así decirlo, disfrutar del paisaje a cielo abierto con ese sonido de escape de motor que tiene el coche y es una auténtica gozada llevarlo. Pero además, cuando le quieres meter zapatilla en una carretera como esta también, pues es igual de disfrutable, porque el coche empuja una barbaridad, se agarra que parece que va sobre raíles. Es un sueño de coche, literalmente es un sueño de coche. Para mí han conseguido el equilibrio perfecto entre confort y deportividad en un Gran Turismo. Pues aquí lo tenéis, familia, al Maserati Gran Cabrio Trofeo, un coche de ensueño, de esos que a cualquiera le gustaría meter en su garaje, por supuestísimo que sí. Una unidad como la que tenemos aquí, con todos sus extras Foury Serie, pues se nos quedaría en torno a los 290.000 euros. Es un dineral, claro que sí, pero también te digo una cosa, es que es el precio de tarifa que están pidiendo la gran mayoría de sus rivales, e incluso más barato que alguno de ellos, más barato por ejemplo que el Bentley, en precio de tarifa, y a cambio pues te llevas un coche, pues como ya te he dicho, de ensueño. ¿Le cambiaría cosas? Por supuesto que sí, hay muchísimas tonterías, pijotadas, como por ejemplo el maletero. Yo a lo mejor tiraría por un Gran Turismo antes que por un Gran Cabrio, y mira que me flipan los descapotables, pero es que esa pérdida de maletero para mí hace que sea un vehículo un poco justo para viajar. También es cierto que teniendo esas plazas traseras no creo que vas a tener ningún problema si viajáis dos personas en el coche y se disfruta más. Entonces es un poco un dilema. Y luego pues son auténticas tonterías, como te he comentado, de los cinturones, nada que haga que el coche no merezca la pena. Si tuviese el dinero, ¿cuál me compraría? ¿Este o sus rivales? Pues te soy sincero, no he tenido todavía la oportunidad de probar a sus rivales, pero este me lo llevaba a mi casa de cajón. Entre este y el MC20, imagínate que tienes
te dan a elegir entre este coche, 60.000 euros, o el MC20, que yo creo que es más o menos, si no recuerdo mal, el MC20 costaba 348.000 euros. Yo, por mi manera de entender la conducción, a lo mejor tiraría antes al MC20, pero porque es un coche mucho más radical, mucho más pasional, y este coche es mucho más para todos los días. Es un coche que, siempre y cuando pues no seas una persona vergonzosa, porque atrapa miradas allá por donde va, puedes ir a comprar el pan, y te lo digo totalmente en serio. Es un coche muy suave de conducir en el uso diario, y en cuanto quieras pues hundes el pie en el acelerador y sales totalmente escopetado, y encima tienes ese sonido, esa calidad, esos materiales tan propios de la firma italiana, pues que enamoran a cualquiera. Cualquier duda que tengáis, dejádmela en los comentarios y la responderé lo más pronto que pueda. Nos vemos la semana que viene con otro coche. Un saludo.